Entonces damos inicio a la tutoría 3, estimación de parámetros, es el tema que vamos a abordar. Entonces, como siempre, lo que voy a hacer es ir viendo rápidamente lo principal de la teoría y de paso haciendo varios ejemplos. Entonces, el capítulo 9 aborda problemas de estimación y de una y de dos muestras. Entonces, se inicia en el 9.3. Métodos de estimación clásicos. En el 9.1 y 9.2, más que todo lo que se habla es de una introducción. Entonces vamos a iniciar ya acá con los métodos clásicos, porque la bayesiana no la vamos a trabajar, solo vamos a estar trabajando con estimación clásica. Entonces, la estimación puntual de algún parámetro de la población cita es un valor cita techo de un estadístico cita mayúscula techo. Recuerden que los estadísticos son funciones, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, son la media, la mediana, por ejemplo. Y recuerden que todo lo que hemos estado haciendo es trabajar con una población y empezar a sacar varias muestras para así poder determinar diferentes estadísticos y que eso me ayudara a averiguar o a tener información sobre el parámetro, ¿verdad? Entonces, no se espera que un estimador logre estimar el parámetro de la población sin error. Lo que en realidad se espera es que no esté muy alejada. Cuando no se conoce el valor real de mu, o sea, el promedio poblacional, se tiene que comenzar por decidir qué estimador se va a utilizar, si la media o la mediana. Entonces, tenemos que un estadístico es un estimador insesgado del parámetro cita si se cumple esta igualdad. Si consideramos todos los posibles estimadores insesgados de algún parámetro, vamos a elegir al que tenga menor varianza, ya que va a ser el más eficaz. Para poblaciones normales se puede demostrar que tanto el promedio como, bueno, la media como la mediana son estimadores insesgados de la media de la población mu, pero la varianza de la media es más pequeña que la varianza de la mediana. Entonces suele ser un estimador más eficaz. Ok, ahora sí. Puede ser que un estimador insesgado más eficaz estime con exactitud el parámetro de la población. Aquí cabe recalcar que la exactitud de la estimación va a aumentar cuanto mayor sea el tamaño de las muestras, pero incluso así no hay razones para esperar que una estimación puntual de una muestra dada sea exactamente igual al parámetro de la población que se supone que estamos estimando. Hay muchas situaciones entonces en las que vamos a mejor ir a calcular un intervalo dentro del cual yo voy a esperar que se va a encontrar el parámetro. Y entonces de ahí viene lo que vamos a estar haciendo, estimación por intervalo de un parámetro de la población cita. Va a ser un intervalo de la forma, vamos a tener el límite inferior y el límite superior, en donde ellos dependen del valor estadístico de cita mayúscula techo para una muestra específica. Y también de la distribución de muestreo, pues del estimador que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Bueno, de la función que vamos a tomar. Entonces, la interpretación, pues yo cuando tengo varias muestras distintas van a producir valores diferentes de el cita mayúscula techo y por lo tanto valores diferentes de los extremos del intervalo. ¿Por qué? Porque estos puntos extremos son valores de variables aleatorias que van a corresponder a los límites que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque obviamente al yo estar trabajando con muestras distintas, los intervalos que yo voy a estar calculando para cada una de las muestras no va a ser lo mismo, van a ser todos diferentes. Entonces la idea es ir a buscar un intervalo en el que yo pueda afirmar que todos los valores andan con cierta porcentaje de confianza ahí adentro.
Entonces, un intervalo que se calcula a partir de la muestra seleccionada se llama intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento. Ese 1 menos alfa se llama coeficiente de grado de confianza y los valores extremos van a ser los límites de confianza tanto inferior como superior. Entonces, por ejemplo, si el alfa es 0.05, el intervalo de confianza con el que yo voy a estar trabajando es un 95%. Y cuando el alfa es un 0.01, más bien el intervalo es más grande porque es del 99%. O sea, el alfa sería el área que se está dejando a la derecha en la acumulada. Obviamente, cuanto más amplio sea el intervalo de confianza, más vamos a confiar en que contiene el parámetro desconocido. Entonces, de nuevo, yo lo que voy a ir a hacer es ir a calcular un intervalo en donde yo con un cierto porcentaje de confianza pueda decir ese parámetro sí cae ahí adentro o si pertenece a dicho intervalo que yo estoy calculando. Ya que no puedo, o ya dijimos que no es tan simple ir a determinar un estimador puntual, pues mejor digo, la media pertenece a este intervalo o la mediana, ¿verdad? O la que esté utilizando. Entonces, vamos a iniciar con una sola muestra, estimación de la media. Recuerde que la desviación es la varianza de la media poblacional es igual a la varianza entre n, por lo que una muestra grande producirá un valor de X techo procedente de una distribución muestral con varianza pequeña. Entonces va a ser probable que X minúscula techo sea una estimación muy precisa de mu, cuando n es grande. Esta era la poblacional, perdón, la muestral más bien. Ya que dependía de las diferentes muestras que fuéramos a calcular, ¿verdad? Y estos también. Ahora bien, para la estimación por intervalos de mu, si se selecciona la muestra a partir de una población normal, o si n es suficientemente grande, se puede establecer un intervalo de confianza para mu, considerando la distribución muestral que estamos calculando. Entonces, recuerden que el teorema del límite central me dice que yo tenía varias condiciones para utilizarlo. En este caso, voy a poder calcular un intervalo de confianza cuando yo puedo conocer este valor y la muestra es normal, o bien, si no es normal, yo voy a tener que esa muestra es mayor o igual a 30. Esas eran las dos condiciones, que fuese normal o bien que el tamaño de la muestra fuese grande. Y bueno, aquí se ve un poco lo que vamos a ir a calcular, ¿verdad? Una probabilidad de que el valor esté en un intervalo. O sea, que se concentre en cierta área con un cierto porcentaje de confianza. Entonces, intervalo de confianza de mu cuando se conoce la varianza. Ok. Si X techo es la media de una muestra, o sea, la media muestral, aleatoria de tamaño n de una población de la que se conoce su varianza, o sea, esta es la varianza poblacional, lo que da un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para mu es, y aquí tenemos el límite inferior y el límite superior, y z alfa medios, bueno, z alfa medios va a corresponder al valor z que deja un área de alfa medios a la derecha, que en este caso sería el que estamos utilizando acá. Obviamente pueden utilizar el otro, pero le cambian el signo, ¿verdad? Ahí siempre vamos a estar trabajando con el positivo. Pero pueden buscarlo en la tabla con cualquiera de los dos. O sea, si yo estoy a un 90%, que tiene que haber acá, aquí me va a quedar un 5% y un 5%. Entonces yo busco o el de 0.05 o el de 0.95. Nota el valor Z
Entonces vean que ya aquí se los digo, que deja un área de 0.025 a la derecha y por lo tanto una de 0.975 a la izquierda va a ser el de z sub 0.025, que es igual a 1.96. Eso se puede ver en la tabla. Y para calcular un intervalo del 99% se usa más bien este valor z. Eso se los dejo por ahí porque en realidad como se van a estar utilizando tanto, uno los termina apuntando. Este es el del 95% y este es el del 99%, que son como los más comunes de utilizar. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, la concentración promedio de sal que se obtiene en una muestra de mediciones en 28 sitios diferentes de un río es de 3 gramos por mililitro. Profe, ¿Sí? una pregunta, es que, bueno, ahí la imagen no se ve muy bien, entonces, dice tabla para recapitular, tabla 3 es la que dice área bajo la curva normal. Sí, correcto, es la tabla Ah, A.3, ajá, que está... Página 736. Vamos a ver si es cierto, 736. Bueno, Sí, correcto, es 736. esta. Ajá, sí, exactamente, esta es. Ah, ok, eso era, profe. Ok, gracias. Con gusto. Sí, esta aquí la puse para que la tengan de referencia, pero sí, aquí yo sé que no se ve muy bien. Ok. Entonces, me piden calcular el intervalo de confianza al 90% para la concentración media de sal en el río. Vamos a poner esto en pantalla completa para ver si así se ve mejor. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Dice que, vean que se hicieron 28 mediciones, ¿verdad? ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué dato? Vamos a escribir aquí. N. Ajá, el N. ¿Y el 3.4? Que dice que es la concentración promedio de sal. El promedio de la muestra. Ajá, el promedio muestral, exactamente. Y lo que nos falta es ese 0.7 que sería... Pues la desviación estándar de la población, el sigma. de la muestra, más bien. Ah, Ajá, porque dice que lo están... Ah, no, mentira, sí, correcto, de la población. Ahí se lo dicen. sí, Sí, que ahí sí. lo decía. Okay. Está qué raro. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos al primer ejercicio. Mira qué vacilón sale. Ok, entonces, vamos a apuntar los datos. Dice que N es igual a 28, que el X es igual a 3.4 y que la desviación poblacional es 0.7. O sea, en este caso estamos conociendo la varianza. Entonces, me piden al 90%, ¿verdad? Me piden al 90%. Vean que lo que me están solicitando es que aquí haya un área de un 90%. Eso significa que ¿cuánto va a quedar a los lados? 5 en cada cola. Ajá, exactamente, cada cola tiene 5. Pero entonces estos 5 aquí, ¿verdad? Hasta aquí hay 5% y luego hasta aquí hay un 95%, porque me están quedando 5. Entonces eso me va a ir a ayudar a encontrar al Z. El Z aquí es de 0.05, ¿verdad? Que es lo que me está quedando acá. Y eso ya dijimos que es 1.645, que bueno, en realidad lo podemos ver o verificar acá en la tabla que nos pusieron. Nosotros estamos buscando
el 95%. Vean que aquí se ve que queda en el medio, ¿verdad? O sea, aquí hay 0.94, bueno, 94.95% acumulado y aquí 95.05. Entonces, sería un intermedio. Por eso es que ponemos 1.6 y aquí 4.5, ¿verdad? Que sería como al medio. Ese es el que estamos usando. Y ya ahora sí, lo demás es simplemente ir a utilizar la formulita. La fórmula en estos casos que se va a utilizar es la de X menos el Z alfa medios por la desviación poblacional sobre la raíz del N. Y ese es el límite inferior y el superior es simplemente poniéndole la suma. Entonces, vamos a tener que esto es 3.4 menos el 1.645 por el 0.7 sobre la raíz de 28 menor a mu. Y bueno, 3.4 menos 1.645 por 0.7 sobre la raíz de 28. Entonces obtenemos que el mu va a ser un valor que se encuentra en un intervalo de confianza de 3.18 hasta un 3.62. Y listo. Eso es lo que me están solicitando. Ese sería el intervalo de confianza, un 95%, con el cual yo puedo afirmar que la media se encuentra, bueno, la media que se refiere a la concentración de sal, ¿verdad? En el río, se encuentra entre estos dos valores, entre el 3.18 al 3.62. ¿Estamos claros con este ejemplo? Y muchas gracias. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ponerle aquí que este era el 1. Muy bien. Y bueno, por si acaso aquí está marcado en verde, ese de ahí. Muy bien. Ok, ahora el intervalo de confianza de cierto porcentaje ofrece un estimado de la precisión de nuestra estimación puntual. Si mu es realmente el valor central del intervalo, entonces X techo estima mu sin error. No obstante, la mayoría de las veces X mu no va a ser exactamente igual, perdón, X techo no va a ser exactamente igual al mu y la estimación puntual sería errónea. Entonces, la magnitud de este error será el valor absoluto de la diferencia, obviamente, que va a haber entre la media poblacional y la estimada, ¿verdad? De esta manera vamos a tener el porcentaje de confianza elegido en que esa diferencia no va a exceder a Z sub alfa medios por la desviación poblacional entre raíz de n. Entonces, teorema 9.1, si utilizamos X techo como una estimación de mu, podemos tener el 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza de que el error no va a exceder a este valor. Y a esto es lo que vamos a llamarle error de estimación, ¿verdad? Y el 9.2 lo que nos dice es que si usamos X techo como una X barra como una estimación de mu, podemos tener 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza en que el error no va a exceder a una cantidad específica E cuando el tamaño de la muestra sea N igual a Z sub alfa medios por la desviación entre el error al cuadrado. Cabe recalcar aquí que la muestra se redondea, ¿verdad? Cuando uno la calcula. Y que esto va a ser aplicable, pues, si se conoce la varianza poblacional, lógicamente, ¿verdad?
Si no se cuenta con esta información, lo que podemos hacer es tomar una muestra preliminar de tamaño mayor a 30 o igual a 30 y proporcionar una estimación, ¿verdad? Bueno, entonces, ejemplo. ¿Qué tan grande debe ser la muestra del ejercicio que acabamos de trabajar si se quiere tener 95% de confianza en que la estimación mío va a diferir por menos de 0.15 unidades? Entonces, veamos. Y ya no se quiere poner. Bueno. Cosas que con este mismo ejemplo se quiere con un 95% de probabilidad calcular el valor de n y sabiendo que el valor o la estimación de mu va a diferir en menos de 0.15. ¿Quién es ese 0.15 entonces? Es el E, me parece. Correcto, exactamente. Entonces, de aquí es ir a utilizar la teoría, ¿verdad? Del n me dijeron que iba a ser igual al z sub alfa medios por la desviación entre el E. Esa desviación parece un 6 más bien. La desviación y esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que aquí el z de alfa medios, Profe, ¿sí? ese es el ejercicio del libro. Es que dice que el error es de 0.05. Sí, pero ¿sabe qué es? Que el ¿O es otro otro? también cambié. Si usted los ve, no son el mismo del libro, se parecen mucho. Es por eso. Ya. Ok. Sí, era para no hacer el mismo. Bueno. Gracias. Ok, con gusto. Ok, vean que aquí estamos a un 95%, ¿verdad? Entonces, si yo estoy a un 95%, ahora aquí más bien va a haber un 0.25%, bueno, un 0.25, de hecho 0.025, porque son 2,5. Y aquí sería un 0.9725, ¿verdad? Porque yo ahora lo que quiero es tener aquí en el medio un 95%. Entonces, el Z alfa medios para el 95% es 1.96. No. Sí, 1.96. Que tal vez veámoslo aquí muy rápidamente. También está en la tabla. 90. Ven, aquí está, es el que contiene al 97.5% acumulado de la curva, ¿verdad? Y entonces sustituimos acá. Eso es 1.96 por la desviación que era originalmente 0.7 sobre el E que me están dando que es 0.15 y todo eso al cuadrado. Y cuando introducimos esto en la calculadora nos da que la muestra debe ser de aproximadamente 83.6. Eso quiere decir que por lo tanto con 95%, ¿verdad?, de confianza, una muestra aleatoria de tamaño, y recuerden que debemos redondear hacia arriba, ¿verdad? 84. 84, ajá, correcto, proporcionará una estimación X barra que diferirá del parámetro mu en una cantidad menor
que 0.05 unidades, ¿verdad? O bueno, en este caso estábamos hablando de gramos. Perdón, profesora, no es 0.15. 0. Ay, sí, correcto. Ujú. Gracias. 0.15 gramos por mililitro. Y listo. Eso era el ejercicio. ¿Vamos claros con este? Ok. Estaba verificando que estamos grabando. Bueno. Sigamos. Ahora vamos con límites de confianza unilaterales. Los límites de confianza y los límites, perdón, los intervalos y los límites de confianza resultantes que hasta ahora hemos analizado son bilaterales, ¿verdad? Porque estamos trabajando, por decirlo así, con las dos colas. Sin embargo, también se puede hacer con un solo límite. Entonces, pues aquí están. Aquí nada más se trabaja con zeta alfa, ¿verdad? Vamos a tener entonces que si X barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n a partir de una población con varianza, esta era delta. Los límites de confianza unilaterales del cierto porcentaje, ¿verdad? Para μ son dados por el límite unilateral superior. Vamos a tener al promedio muestral más zeta alfa por la desviación poblacional entre la raíz de n y el inferior, pues nada más con la resta. Entonces, simplemente si en un caso le solicitan ya solo unilateral, pues estos son los que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué pasa si se desconoce la desviación? Si no sabemos quién es sigma, se va a poder utilizar t, ¿verdad? Para construir el intervalo de confianza de μ. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. La única diferencia es que el sigma, o sea, la desviación se va a reemplazar con S. Y la distribución muestral, perdón, la distribución normal se va a reemplazar con la de T. Entonces, vean que en este caso la formulita va a ser igual, pero aquí tenemos a S y aquí tenemos a T. Y recuerden que T sub alfa medios es el valor T con n-1 grados de libertad, que deja un área de alfa medios a la derecha. ¿Verdad? O sea, Profesor, una consulta. uh-huh. Entonces yo puedo usar T cuando tengo el desconocido, la desviación estándar poblacional, o sea, cuando tengo que trabajar con S, y cuando tengo tamaños de muestra pequeños, menos de 30, ¿o no? Sí, porque la puede ir a calcular, dice usted. Sí, Ajá. sí, porque no se puede utilizar normalidad o no se estaría suponiendo normalidad. Aunque yo tenga un tamaño de muestra grande. Sí, no importa que tenga un tamaño de muestra grande, que si no tiene la desviación, pues toca ir a utilizar T. Ah, bueno. Sí, es que yo había visto esto y entonces decían que se usaba la desviación muestral como un estimador de la desviación de parámetro, como un estimador puntual. Pero Uh-huh. siempre me había quedado la duda de si, ¿verdad? Si eso realmente es, porque al final de cuentas eso es lo que más pasa en la realidad, ¿verdad? No conocemos de la población mucho, menos la desviación estándar. Pero entonces la recomendación es usar T, aunque tenga tamaños de muestra grandes. Sí, correcto. Ah, ok. Exactamente. Y En en las tablas no hay ningún problema, digamos, por encontrar, qué sé yo, si tengo una muestra de 60, encontrar 59 grados de libertad, o hay que hacerlo a sí, mano. si en algún momento la tabla no le da, y uno lo hace en Excel, lo hace con Ah, la ok. inversa de la T student. Ujú, ujú, Ajá, y le pone este valor que está acá, ujú. ¿verdad? Ajá.
Y tal Ok, vez ahora, en algún momento yo creo que puse la sugerencia con Excel, porque todo esto lo estoy haciendo a mano, pero claro que Excel lo hace muy rápido eso. ujú, sí, o no sé si se acuerda que yo le recomendé unas aplicaciones también. Ah, sí, correcto, Esas sí también. sale. Ah, ok, perfecto. Bueno, Sí, sí, gracias, muchas hay gracias. mucho ahí, porque sí, las tablas obviamente en la vida real Sí, ya se tienen un nos quedan límite. escasas. Ujú. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una duda que Con yo tenía. gusto. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio precisamente de esto. Dice que una muestra aleatoria de 10 barras energéticas de chocolate de cierta marca tiene en promedio 230 calorías por barra y una estimación estándar de 15 calorías. Me piden construir un intervalo de confianza del 99% para el contenido medio verdadero de calorías de esta marca de barras energéticas de chocolate. Entonces me piden suponer que la distribución del contenido calórico es aproximadamente normal. Vean que esto a uno siempre se lo van a mencionar, ¿verdad? Porque recuerden que el teorema del límite central funciona cuando me dicen que, ok, la distribución no es normal, pero puedo suponer que es similar por el hecho de que nuestra cantidad de muestra es muy baja. Debía cumplir cualquiera de esas dos condiciones como mencionó anteriormente. Ok, entonces vamos a ver si este nos deja ponerlo aquí. Bueno. Entonces, este es el número 3. ¿Y cuáles datos tenemos acá? ¿Quién es X barra? 230 calorías. Exactamente. Luego tenemos ahora a S, ¿verdad? Que serían 15 calorías. Ese porque dijimos que ahora es la desviación, pero muestral, ¿verdad? Ya no es la poblacional. Y tenemos al porcentaje 99%, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que volvemos a hacer lo mismo. Y yo quiero aquí el 99%. Entonces aquí me queda apenas un 0,005 y aquí tengo un 0,995, que es otra forma de ir a calcularlo, es de simplemente hacer el 1 menos el 0,99 entre 2, ¿verdad? Y así yo voy a obtener el 0,05 que tengo aquí. Pero bueno, eso es ahí complicarse tal vez un poco más. Yo creo que uno fácilmente lo analiza acá. Y entonces tenemos que ir a ubicar a ese t, ¿verdad? Al t de 0,005, que es con el que vamos a estar trabajando. Veámoslo en la tablita. Y aquí está. Eso sí, como tenemos 10 barras, los grados de libertad era n-1, ¿verdad? Que son 9. Entonces vean que va a ser 3,25. Y bueno, pongamos aquí que como el n son las 10 barras, los grados de libertad que sube son 9. Eso es muy importante para esta parte. Y bueno, ya aquí es utilizar la formulita, ¿verdad? Otra vez, es el X. Bueno, los dos límites están dados por el X más menos el T de alfa medios por el S entre la raíz de n. Entonces vamos a tener 230 menos el 3,25 multiplicado por el S, que es 15, sobre la raíz de 10.
Bueno, más o menos le voy a poner también aquí. Y entonces, por lo tanto, vamos a obtener que el mu se encuentra entre 214.58 Ujú. y 245.41. Y listo. ¿Verdad? Y ahí ya podemos decir con un 99% de confianza que el contenido medio verdadero de calorías de esta marca de barras energéticas se encuentra en este intervalo. Y listo. Ven que aquí, a pesar de ser un 99%, uno dice, ok, desde de 214 a 245 calorías, pues hay bastante, ¿verdad? Por eso es que ir a estimar, ir a calcular un estimador puntual, pues no es tan buena idea, ¿verdad? Porque obviamente aquí hay mucha variación en la que uno podría ir a tener un error pues medio grande. Entonces mejor los intervalos. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿qué pasa si se desconoce, pero la muestra es grande? Y pasa lo mismo, ¿verdad? Simplemente no se va a poder suponer la normalidad, porque estamos tanto desconociendo el valor de la desviación y además la muestra es grande. Entonces yo lo voy a poder reemplazar con S para poder utilizar el intervalo de confianza, que eso era un poco de lo que estaba hablando la compañera, ¿verdad? Que yo puedo ir a utilizar una estimación de la varianza. Y sí se va a estar utilizando Z por el hecho de que la muestra es grande, ¿verdad? Ya si la muestra es pequeña, de ahí no se puede utilizar Z. Entonces, sí, vean que en realidad es lo mismo, ¿verdad? Simplemente es ir a cambiar el valor de S, pero se utiliza Z. Entonces aquí nada más lo importante de toda esta teoría, porque en realidad siento que la teoría es simple, es el analizar bien cuál fórmula es la que yo utilizo para los límites, tomando en cuenta si se conoce o si no se conoce la desviación o la varianza poblacional o el tamaño de la muestra. Esos son como los detallitos que hay que tomar siempre en cuenta. Y aquí tenemos entonces otro ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de 100 propietarios de automóviles del estado de Texas revela que estos conducen su automóvil en promedio 23.500 kilómetros por año, con una desviación estándar de 3.900 kilómetros. Construye un intervalo de confianza del 99% para el número promedio de kilómetros que un propietario de un automóvil conduce anualmente en Virginia. Por si acaso este ejemplo también se parece un poco a otro ejercicio que viene por ahí, pero no es el mismo. Ok, este me parece que es el número 4. Ok, ¿qué datos podemos sacar de acá? Los que, digamos, ocupamos N, que serían 100 propietarios, al promedio muestral, que serían 23.500 kilómetros, la desviación estándar muestral, que serían 7.900, y la confianza del 99%, o sea, un Z de 0.01. 99. Uh-huh. Ajá. Y exacto, el Z de
0.0. 1 entre 2. 0.05. Sí. Y ese me parece que ya por ahí estaba, ¿verdad? Ya lo Ajá. utilizamos. Creo que era 2.57 o 2.58. Creo que usamos 2.58. Creo 2.575 más bien, porque ese queda medio. Sí, ese mismo. Y es bueno apuntarlos, uno ahí una fichita para tenerlos. Y después se empieza uno a aprendérselos de memoria. Sí, correcto. Ok, y bueno, y ya nada más es usar la formulita, ¿verdad? Más o menos, dijimos que aquí va el Z alfa medios por IS entre raíz de N. Entonces, de aquí simplemente eso va a ser igual entonces a el 23.500 más o menos el 2.575 por 3.900 entre la raíz de 100, que es 10. Y entonces, de ahí vamos a tener que mu pertenece al intervalo que va a ir de, bueno, el del menos, dice que da 22.495.75, 94.504.25. Y listo. Entonces ahí ya tenemos con uno que el valor de el mu va a estar contenido en este intervalo, ¿verdad? Que corresponde a la cantidad de kilómetros del carro de un propietario que conduce en, mira, aquí le dejé Virginia, era en Texas. Y listo. Y bueno, vean que con esto concluimos la parte inicial, que era como los intervalos de confianza, que ya vieron que hay varios tipos, ¿verdad? Cuando se conoce y cuando no se conoce. Cuando se conoce la desviación usamos Z, cuando se conoce, o sea, la normal, y cuando se desconoce la desviación poblacional, vamos a ir a utilizar T. Y también hay que tomar en cuenta las muestras, ¿verdad? Para que si no se tiene la de 30, ¿verdad? Se utiliza una fórmula y que cuando ya tenemos grandes, pues se utiliza otra. Ahora vamos a tener la parte del error estándar de una estimación puntual, que en realidad ya se menciona un poquito, pero aquí ya se ve un poco más. Entonces, se hizo una distinción muy clara entre los objetivos que tenemos entre la estimación puntual y la de intervalos. ¿Por qué? Porque las primeras proporcionan solo un número que se extrae de un conjunto de datos experimentales, mientras que las segundas proporcionan ya todo un intervalo razonable para el parámetro, dados igual los datos experimentales, muestrales. Es decir, 100 por 1 menos alfa por ciento de tales intervalos que se va a calcular cubren el parámetro. O sea, de todas las muestras que yo voy a ir a calcular, ese porcentaje de intervalos que yo calculo, bueno, con ese porcentaje de confianza, que sí, al final es ese porcentaje de intervalos que yo podría ir a calcular, van a cubrir al parámetro que yo ando buscando estimar. Ahora, ellos se relacionan entre sí, los métodos de estimación, y es por la distribución muestral del estimador puntual. En términos simples, el error estándar de un estimador es su desviación estándar. Entonces, cuando no es posible suponer la normalidad, se desconoce la desviación y el n es mayor o igual que 30, la desviación se puede reemplazar con S para poder utilizar el intervalo de confianza. Entonces vean que aquí
como yo no conozco el valor de la desviación estándar, voy a utilizar T, pero también lo reemplazo con el S, ¿verdad? Pero eso por el hecho de que tengo el N mayor o igual que 30. Pero aquí lo importante es eso, vean, que el error es realmente la desviación estándar, que anteriormente se mencionó un poquito, pero aquí ya se formaliza. Porque esta parte siempre se utiliza, ¿verdad? Bueno, esto obviamente va a depender, pero la desviación estándar termina siendo siempre el error. Entonces, el ancho del intervalo de confianza de μ va a depender precisamente de la calidad del estimador puntual a través de su error estándar. Entonces, a medida que avanzamos, los intervalos de confianza se hacen más complejos. Va a prevalecer el concepto de que el ancho se va a cortar cuando mejore la calidad de la estimación puntual. Obviamente, entre menor sea el error, mejor va a ser el intervalo de confianza. Pero obviamente eso en la vida real, pues no siempre es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, los intervalos de predicción. Algunas veces, además de la media poblacional, el experimentador podría estar interesado en predecir el valor posible de una observación futura, por lo que se necesita una afirmación respecto a la incertidumbre de una sola observación. Este tipo de requerimiento se va a satisfacer construyendo intervalos de predicción. Vean que los de confianza me decían, ok, la media pertenece a este intervalo. Los de predicción me van a estar hablando sobre un valor nuevo de una observación. Entonces, para una distribución normal de mediciones con media μ desconocida y varianza sigma cuadrado conocida, un intervalo de predicción de cierto porcentaje de una observación futura x sub 0 va a estar dada por estos dos límites, donde el z sub alfa medios es el valor z que deja de nuevo un área de alfa medios a la derecha. Y bueno, aquí se recalca que el intervalo de predicción proporciona un buen estimado de la ubicación de una observación futura, el cual es muy diferente del estimado del valor promedio de la muestra, ¿verdad? Aquí nada más estamos diciendo que un valor de una observación futura va a estar en cierto intervalo con tanto porcentaje de confianza. Luego también obviamente vamos a tener cuando se desconoce el sigma cuadrado. Vean que lo único que cambia de uno al otro es que aquí tenemos el t, la de t-student y el valor de s, ¿verdad? Porque obviamente vamos a ir a utilizar la desviación estándar muestral, no la poblacional porque no se tiene. Y de nuevo el t sub alfa medios con vn-1 grados de libertad. Y también están los intervalos de predicción unilaterales. Aquí tenemos el superior, que en realidad es pues este, ¿verdad? Y el inferior. Cuando solo quiero enfocarme en observaciones de solo un lado, ¿verdad? Que aquí viene que también se pueden utilizar intervalos de predicción. Los límites de predicción superiores se aplican en casos en los que es necesario enfocarse en observaciones futuras grandes. El interés por observaciones pequeñas futuras se requiere utilizar límites de predicción más bajos. Bueno, ahí están los límites. Y tenemos otro ejemplo. Dice, un inspector de alimentos seleccionó aleatoriamente 30 paquetes de carne de res 95% magra. La muestra dio como resultado una media del 96.2%, con una desviación estándar muestral del 0.8%. Calcula el intervalo de predicción del 95% para la condición baja en grasa de un paquete nuevo, suponiendo eso sí, normalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí se conoce o se desconoce la desviación. Bueno, el sigma.
se desconoce, solo es de la muestra tenemos. Ajá, solo me dan el muestral. Entonces, ¿voy a utilizar Z o T? T, para 29 grados de libertad. Ujú, exactamente. Entonces, vamos a poner aquí que estamos en el 5. Ok, entonces, como lo acaban de mencionar, si el N es 30, el V es 29. También tenemos entonces el X, que es 96.2, y el S, que es 0.8. Entonces, aquí tenemos que ir a averiguar quién es el T, donde V es 29 y me pidieron trabajar con un 99%, ¿verdad? Entonces, el T es con 0.05. 0.005, porque recuerden que es 1 menos 0.99 entre 2, ¿verdad? Y eso me da 0.005. Ok, entonces vamos a ver quién es, porque vamos a utilizar 29 grados de libertad. Por acá yo lo puse, 29 grados de libertad y con 0.005, es 2.756. 2.756, el que vamos a estar utilizando. Y pues la fórmula que me dan es X más menos el T de alfa medios por el S, que es lo que tenemos, por la raíz de 1 más 1 sobre N. Entonces, utilizando eso, vamos a tener 96.2 más menos el 2.756 por el S, que es 0.8 por la raíz de 1 más 1 sobre 30. Ahí tenemos los dos. Y vamos a tener entonces que si hago el de la resta, que es el límite inferior, obtengo 93.96 y el superior es 98.44. Entonces vean que lo que estoy diciendo es que yo puedo predecir con un 99% de confianza que la condición baja en grasa de un paquete nuevo va a estar en este intervalo. Y listo. ¿Alguna duda con ese? Todo súper claro, gracias. Ok, perfecto. Seguimos. Ahora, uso de límites de predicción para detectar valores extremos. Los valores extremos, que también se pueden llamar datos defectuosos o malos, son importantes, ya que van a estar estrechamente relacionados con los intervalos de predicción. Una observación extrema es una que va a provenir de una población con una media distinta a la que determina el resto de las muestras de tamaño n que se están estudiando. Y el intervalo de predicción produce un límite que cubre una sola observación futura con probabilidad de 1 menos alfa. Si esta proviene de la población de la que se tomó la muestra.
Por lo tanto, una forma para detectar los valores extremos va a implicar la regla de que una observación es un valor extremo si cae fuera del intervalo de predicción, calculando sin incluir la observación cuestionable en la muestra. Entonces, yo lo que hago es tener una muestra, ¿verdad? Y si yo veo un valor por ahí extremo, va a ser aquel que no esté incluido en el intervalo que yo estoy calculando, ¿verdad? Profesora, una consulta. Pero entonces yo genero el intervalo de predicción sin contar ese dato. O sea, sí. No, ese dato, es que me cuesta pensar como que ese dato sea de otra población. Lo que más me gustaría pensar es que ese dato dio así tan extremo por alguna cuestión del azar, ¿verdad? Pero sigue siendo parte de la población. Sí. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser un intervalo para que yo considere que sea un valor extremo o defectuoso? ¿Qué tan grande tiene que ser el intervalo? O sea, porque yo estoy clara que yo estoy generando un intervalo de predicción alrededor de, a ver, o sea, mi intervalo de predicción tiene un límite inferior, un límite superior, en donde yo tengo una confianza que el valor de un dato que no he calculado va a caer ahí adentro, ¿sí? Correcto. Estoy claro, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, el problema es que me tiene un poco confundida. ¿Qué pasa con los valores extremos? O sea, yo podría incluirlos en un intervalo de predicción de unilateral o no. Porque yo puedo Vamos a decir, ver. bueno, unilateral yo digo, bueno, el próximo kilo o paquete de carne, como el ejercicio que acabamos de ver, va a ser más grande que 92.3 libras o kilos, no sé cómo lo medimos. Pero entonces ahí me están incluyendo los valores extremos. O estoy totalmente confundida. No, creo que sí, pero es que digamos, obviamente eso va a depender ahí del porcentaje de confianza, ¿verdad? Que tal vez ahí es lo que no le entiendo muy bien, qué se refiere con qué tan grande tiene que ser, pero precisamente eso va a depender, o sea, por eso es que aquí dice, el intervalo de predicción produce un límite que supuestamente cubre una sola observación futura con tanto porcentaje de probabilidad, ¿verdad? O sea, obviamente ahí yo no le puedo decir como qué tan grande o qué tan pequeño, porque de ahí uno es quien elige dependiendo obviamente de lo que quiera o de lo que se busque o qué tanta precisión. Que está relacionado directamente con la confianza. Sí, exactamente. Okay. Entonces, por eso de aquí viene que se va a determinar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Pero sí, o sea, las observaciones extremas realmente, o sea, si yo estoy en un 99% de confianza y me llega y me salió de que yo agarré un paquete y está fuera de ese intervalo, lógicamente eso es un caso muy extraño, ¿verdad? Porque con un 99% de confianza es muy, muy raro y entonces obviamente va a ser un caso extremo. Ya si usted está trabajando con un 80, bueno, Claro, ya entendí. Es que creo que lo estaba analizando al revés de lo que estábamos haciendo. Yo decía, tengo el dato y genero a ver si cayó dentro del intervalo de predicción y no es eso. Yo genero el intervalo de predicción para el próximo dato que voy a calcular nada más. Si está fuera de ese intervalo, con una confianza dada, entonces yo lo puedo clasificar como un valor extremo. Sí. Sí. Sí, pero en realidad también puede ser que usted sí tenga por ahí una muestra y que ya teniendo el cálculo de un intervalo, pueda decir, ahí había un valor extremo. ¿verdad? Ok. Sí, porque en ese caso me estaría jalando el intervalo, ¿verdad? Por medio del promedio. Sí. Ok, creo que ya lo entendí. Muchísimas gracias. Pero sí, con gusto, porque aquí se recalca, ¿verdad? El intervalo de predicción, precisamente por eso se llama de predicción, produce un límite que va a cubrir una observación futura. Que entonces sí, la idea es precisamente esa. Bueno, entonces sigamos con los siguientes límites de tolerancia. Se podría estar menos interesado en una sola observación y más en el lugar en el que cae la mayoría de la población.
O sea, ya no nos interesa la media, que la media está en un tal intervalo, ni tampoco ya nos interesa qué pasa con una observación futura. Ahora nos va a interesar que la mayoría de los datos estén metidos en cierto intervalo. O sea, que no se pasen de tal valor ni que superen, ni que sean menores a cierto valor. Entonces, un método para esto va a ser los intervalos de confianza, pero sobre una proporción fija de las mediciones. Entonces, para eso vamos a trabajar los límites de tolerancia. Para una distribución normal de mediciones en la que se desconoce la media, o sea, aquí ya ni siquiera sabemos eso, pero sí se conoce la desviación estándar, los límites de tolerancia van a estar dados por el X, o sea, por la media muestral, más menos un K por S. ¿Quién es el K? Bueno, se va a poder determinar tomando en cuenta que con un 100 por 1 menos, ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, por ciento de confianza de que los límites dados contienen menos la proporción 1 menos alfa de las mediciones. Y en este caso vamos a estar trabajando con la tabla A.7. Aquí hay que tener cuidado porque la tabla tiene el 1 menos, perdón, tiene el alfa y tiene esta otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 menos alfa, 0.90 o 0.95 o 0.99, obviamente ahí de lo contrario, la resta o el complemento va a ser el alfa, ¿verdad? Y aquí estaríamos trabajando entonces con el 1 menos esto sobre 2, ¿verdad? Para ir a obtener esos valores. No, mentira, mentira. Estos valores me los va a decir el enunciado. Va a depender del porcentaje que yo ande buscando. Y la tabla tiene valores de 2 a 300 por aquello. Vamos a ver cómo funciona esa. Entonces me dicen, considere el ejemplo 9.8. Vamos a seguir con el de las carnes. Con la información dada, calcule un intervalo de tolerancia que proporcione límites bilaterales del 95%. Ok, aquí viene lo primero. El 95% va a ser referencia a esto de acá. Entonces, si yo estoy a un 95%, que es el 1 menos este valor, ese valor con el que vamos a trabajar, vean que va a ser el 5%, o sea, 0.05. Pero luego me dicen sobre el 90% de la distribución de los paquetes de carne. Entonces, este 90% hace referencia al 1 menos alfa, que esto sí lo trae bien porque es el acumulado. Pero vean que ya aquí ya nos estamos como moviendo, ¿verdad? Por eso es que esta parte es importante, porque ya trae el porcentaje de confianza. Entonces, 90 aquí por ciento de la distribución de paquetes de carne de magra, ¿verdad? Del 95% magra. Este era simplemente una característica de la carne, entonces nada tiene que ver con esto. Supongan que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal. Eso siempre me lo dicen, ¿verdad? Es importante para poder utilizar el valor de perdón, para poder utilizar la formulita, ¿verdad? Entonces, aquí nada más recalqué los datos relevantes del ejemplo anterior, que teníamos que eran 30 paquetes, que la media era 96.2% y una desviación estándar de 0.8%. Entonces, yo aquí ya les puse cómo ir a verificar cuál es el valor, perdón, cómo ir a determinar cuál es el valor que voy a estar utilizando para el K. Entonces vean que en este caso es 2.140. Entonces vamos a ver.
Entonces este hace referencia al de arriba. Tenemos estos mismos datos, pero entonces ya vimos que cuando vamos a ir a calcular el K, bueno, voy a ponerle para acá. Tenemos que ir a tomar en cuenta este valor que hace referencia a este de aquí y este valor que es el 1 menos alfa, que es el 0.90. Será más grande. Y entonces ya con eso encontramos que K vale, había dicho 2.14. Y entonces ahora sí. La formulita, recuerden que es K más menos el K por S. Entonces, esto implica que tenemos 96.2 más menos el 2.14 por el S que es 0.8. Y así vamos a poder concluir que los límites superiores, perdón, el límite superior e inferior son 94.5 y 97.9. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 95% de confianza en que el rango anterior, o bueno, en que vamos a ponerle 94.5 hasta 97.9, este intervalo cubre el 90% central, ¿verdad? De la distribución de paquetes de carne de res 95% magra. Y listo, eso era lo que nos estaban solicitando. Entonces, siempre es importante ver el porcentaje de confianza y cuánto es el porcentaje que me piden que yo quiero ir a ver que se encuentra en el intervalo que yo estoy buscando. O sea, el 90% de los paquetes van a venir a caer aquí con un 95% de confianza. ¿Estamos claros con este ejemplo? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Ok. Y entonces, pues aquí viene la parte importante, ¿verdad? Que es haber determinado o comprendido bien la diferencia. Entonces, yo aquí les puse este mini resumen para recalcar que los intervalos de confianza tratan sobre la media poblacional. O sea, quiero ir a determinar con cierto porcentaje de confianza que la media poblacional de fijo está en ese intervalo. Luego los intervalos de tolerancia, yo quería conocer la ubicación de la mayoría de la población, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Con cierto porcentaje de confianza voy a determinar que tanto porcentaje de los paquetes de carne, ¿verdad? Están en este intervalo. Y luego los intervalos de predicción que se pueden aplicar para ir a determinar un límite para un solo valor, ¿verdad? Cuando yo lo que quiero es la ubicación, pero de solo una observación. Entonces esa es la diferencia entre los tres.
Y por ahí viene creo que esto no es un ejercicio, es un ejemplo. Dice 281. Vamos a ver, yo creo que era un ejemplo, sí. Ajá, es un estudio de caso. Entonces, aquí yo nada más les recalco que vean bien este ejemplo, ¿verdad? Para que terminen de comprender bien el hecho de las diferencias, ¿verdad? Este es un muy buen ejemplo en donde solicitan los trazos y aquí hacen una muy buena explicación de las diferencias, ¿verdad? Entonces, para que vean este ejemplo. Porque estoy viendo que ya son las 3:14, entonces como ya está ahí hecho, ustedes lo pueden ver sin ningún problema. Si es que no, ya más bien lo vieron antes de venir. Muy bien. Aquí por si acaso les dejo en la presentación los valores para ese ejemplo, para que cuando estén estudiando ahí los tengan presentes. Muy bien, ahora vamos con la parte de dos medias, estimación de la diferencia entre dos medias. Dice, el intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2 cuando se conocen las varianzas. Entonces, si yo tengo x sub 1 barra y x sub 2 barra como las medias de muestras aleatorias independientes de tamaños n sub 1 y n sub 2 de poblaciones que tienen varianzas conocidas, un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento para la diferencia va a estar dado por, y acá tenemos la formulita. Este es el límite inferior, límite superior y de nuevo z alfa medios es el valor z que deja un área de alfa medios a la derecha. El grado de confianza es exacto cuando las muestras se seleccionan de poblaciones normales. Para poblaciones no normales, el teorema del límite central permite una buena aproximación para muestras de tamaño razonable. Entonces, esta es la primera formulita, ¿verdad? Para ir a determinar la diferencia, o bueno, la estimación de la diferencia entre dos medias. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de tamaño n sub 1, que es de 25, tomada de una población normal, con una desviación estándar igual a 5, tiene una media de 80. Ahora, una segunda muestra aleatoria de tamaño 36, que se toma de una población también normal, esto solo para ir a utilizar el teorema del límite central, ¿verdad? Tiene una desviación de 3 y una media de 75. Me piden calcular el intervalo de confianza a un 94% para la diferencia entre esas medias. Entonces, por aquí, yo también les pongo que esto lo pueden ir a calcular con un Excel. Por si no les gusta la tabla, ¿verdad? Y quieren ir a calcular el Excel. O a veces uno tal vez no le gusta estarse fijando ahí en la tabla o tal vez está un poco apurado, entonces obviamente en Excel lo puede hacer muy rápido. Mira, eso se copia como raro, pero ustedes entienden qué es. Ok, nos saltamos el 7, entonces vamos a ponerle a este 8 para que si estuvieran estudiando no se pierda uno mucho. Ahora que lo pienso, yo me imagino que esto se puede descargar, ¿verdad? Como un PDF. Porque esto también se los podría pasar. Solo que no, en realidad soy nueva utilizando esto y nunca lo he hecho. Sí, yo creo que sí se puede descargar. Sí. Se puede salvar como un PDF. Ahora me pongo a indagar a ver si lo logro y así les ahorro eso. Ok, en este ejemplo entonces, los datos importantes, ¿cuáles serían? Los dos tamaños de las muestras, Uh-huh. N1 25 y N2 36.
También tenemos los dos promedios muestrales, el X barra 1 de 80 y el X barra 2 de 75, y las desviaciones poblacionales, la de la primera muestra, o primera población, perdón, 5 y la segunda población 3. Correcto. Y bueno, me pidió un intervalo de confianza al 94%. Entonces, recuerden que para calcular el famoso Z-medius, bueno, el alfa medius es 1 menos 0.94 entre 2. Bueno, eso parece un 9. Que termina siendo un 0.03, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el Z de 0.03. Lo pueden ir a ver en la tabla. Que bueno, en la tabla, si yo estoy trabajando con con el 94%, ¿verdad? Lo que me quedaban era 6. Vamos a verlo aquí mejor un toquecillo. Aquí yo tendría un 97, ¿verdad? Y aquí yo tendría un 3. Porque aquí adentro hay un 94. Entonces es el 94 más este 3%, ¿verdad? Entonces, si lo busco en el acumulado, acá en la tabla, lo busco como 97, que es este que puse aquí, que bueno, está sumamente aproximado, que es 1.88. O bien lo pueden poner Excel como la inversa de la normal estándar de ese 0.03, que es el alfa medius, ¿verdad? Por si acaso aquí también lo puse, que esto es el 0.03. Ahí ustedes, pues, como prefieran, ¿verdad? Hacerlo. Obviamente también se pueden ir a buscar ese 0.03 en las negativas y les va a salir como menos 1.88. Ahí ya obviamente es a gusto de cada quien. Bueno, entonces vimos que va a ser 1.88. Y como siempre, la fórmula, ¿verdad? Esto no tiene así como que ya mayor dificultad después de que uno logra identificar estos valores que son los principales. Ya solo sigue hacer la formulita. Entonces aquí tenemos estos valores. Que van a estar dados por, aquí la diferencia de ellas dos es 5, ¿verdad? Más menos el Z, que es 1.88 por la raíz de, aquí tenemos 5, sería 25 sobre 25 más este al cuadrado, que es 9 sobre 36. Y si ahí ya los calculamos, vamos a obtener entonces que la diferencia entre las medias se encuentra en un intervalo de 2.898. Vamos a ponerle en decimal, pongámosle 2.9 y 7.1. Eso es lo que podemos concluir. Que si yo tomo dos muestras y calculo la diferencia entre sus medias, voy a obtener que esa diferencia está en un intervalo que va del 2.9 al 7.1. Eso es lo que estamos concluyendo acá. Y listo. Ahora, el mismo cuento, ¿qué pasa si se desconocen las varianzas? Pues no importa, simplemente me vengo y utilizo la T-de-Student, ¿verdad? Pero eso sí, no, obviamente al no conocer la desviación,
tengo que ir a calcular el valor de S, que sería pues su estimador, ¿verdad? Entonces ahí está. Es exactamente la misma fórmula, pero con este par de cambios. Luego, el intervalo de confianza de la diferencia entre las medias muestrales, pero no se conoce la desviación, pero sí se sabe que ambas son iguales. Entonces, en ese caso en particular, se utiliza esta otra. Vean que es T y S por el hecho de que no se conoce el valor de la varianza. Y quiero utilizar la desviación estándar muestral con los datos que me dan. Y aquí, obviamente, como estamos hablando de dos muestras, tengo que ir a ver de dónde determino el S sub P, donde es la cual es la estimación agrupada de la desviación estándar de la población. Y el T de alfa medios ahora va a ser el valor T con N más N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad. Entonces vean que aquí está la fórmula de el estimado agrupado de la varianza. Ya luego solo le saco la raíz para el de la desviación estándar, ¿verdad? Entonces uno calcula esto y pues ya pone este valorcito acá y pues listo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Dice que a 2 grupos de ratas diabéticas se les suministra 2 niveles de dosis de insulina alto y bajo para verificar la capacidad de fijación de esta hormona. Y se obtienen los siguientes datos. Tenemos ahí a la muestra de 8 ratas con dosis baja y la muestra de 13 ratas de dosis alta. Tengo que suponer que las varianzas van a ser iguales. Determine un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en la capacidad promedio verdadera de fijación de la insulina entre las dos muestras. Entonces, vamos a ver. Vamos a pegarlo así porque está bastante grande y por el cuadrito. Ok, vamos por el número 9. Vamos a ver. 9. Ok, entonces, aquí el detalle de son las fórmulas, ¿verdad? Entonces, primero que todo, lo del 95%, voy a agrandar tal vez aquí. De nuevo, ya saben que si es un 95%, lo que tenemos que ir a ver es que lo que queda aquí es apenas un 2.5%, porque si tengo 95, las colas son de 2,5. Entonces voy a ir a buscar 0.025 acá. Y como estoy trabajando con T, ocupo grados de libertad. Aquí tengo 8 y aquí tengo 13 y le tengo que restar 2. Entonces 8 más 13, 21 menos 1, 19. Y entonces vean que aquí está el valor T que vamos a estar utilizando. 2.093. Y ya ahora lo que sigue es pues seguir la formulita para el valor estimado, para la estimación agrupada de la desviación, o bueno, de la varianza, más bien. Que vamos a ver, la fórmula dice que es S sub P al cuadrado igual a N sub 1 menos 1 por el S sub 1 al cuadrado, más el N sub 2 menos 1 por el S sub 2 al cuadrado. Todo esto sobre N sub 1 más N sub 2 menos 2. Entonces esto sería igual a
8 menos 1 por el S sub 1 al cuadrado, que es 0.51, más el N sub 2, bueno, 13 menos 1, que es 12, por el 0.35. Todo esto sobre, ya habíamos dicho que es 11 más 13 menos 2. Y esto me va a dar que es igual a, voy a poner la fracción, 777 sobre 1900, lo cual es aproximadamente 0.41. Pero creo que la voy a trabajar así para que quede más exacto. Y entonces luego ya utilizamos la otra formulita para los intervalos, bueno, para los límites del intervalo. Y entonces acá vamos a tener la resta. 1.98 menos 1.3 más menos el valor de t que teníamos de 2.093 por el S, que lo voy a poner de esta manera, por la raíz de 1 sobre 8 más 1 sobre 13. Estos son los dos. Y entonces, de nuevo, obtenemos que la diferencia de μ1 menos μ2 se encuentra entre, si resto me va a dar 0.29 y si sumo me va a dar 1.06. Entonces vean que aquí ya estamos encontrando que la diferencia en la capacidad promedio de fijación, bueno, la diferencia sí entre la capacidad promedio verdadera de fijación de la insulina entre las dos muestras se va a encontrar entre el 0.29 y 1.06. Y listo. Muy bien. Y tenemos entonces cómo se utiliza esas. Luego, ahora, ¿qué pasa si más bien las varianzas son distintas, pero siguen siendo desconocidas? Bueno, no importa, nada más se cambian la formulita de los valores, ¿verdad? Que tenemos acá. Y aquí ya no hay un 1, ¿verdad? Por ejemplo. Pero entonces simplemente es utilizar eso. Y ahora sí, los grados de libertad vamos a tener que ir a calcularlos con esta fórmula que tenemos acá, que obviamente va a ser ahí como un aproximado. Por eso es que viene acá que se deben redondear al entero menor más cercano para lograr la confianza que se busca. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque normalmente todo lo redondeamos hacia arriba. En estos casos, con grados de libertad, va el redondeo hacia abajo. Para que no se le vaya a uno ese detallito. Y bueno, aquí yo puse un ejemplo que viene en el libro. Dice que el Departamento de Zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro. Se reunieron 15 muestras de la estación 1 y 12 muestras de la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofósforo de 3.84 miligramos por litro y una desviación estándar del 0.7 miligramos por litro, mientras que 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1.49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0.80 miligramos por litro. Me piden calcular un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en el contenido promedio verdadero
de ortofósforo de estas dos estaciones. Supongan que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas distintas. Entonces, pues es ir a utilizar estas dos formulitas que tenemos acá. ¿Verdad? Primero tenemos que ir a calcular el valor de los grados de libertad y luego ya venir a sustituir acá. Entonces veamos cómo estamos de tiempo. 3:34 y vamos por la 35. Bueno, esta entonces mejor porque no sé si me va a dar chance. Como es un ejemplo, vamos a verlo aquí muy rápidamente para que luego ustedes lo vean con más calma si es que no lo han visto. Vean que aquí es simplemente tomar la información que nos dan, ¿verdad? Y venir a sustituir, ¿verdad? Vean que en este caso dio 16.3 y lo que decíamos, hay que redondear hacia abajo. Entonces, las fórmulas no son difíciles, pero es que son como muy grandes, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ya este tema en realidad es todo como lo mismo, pero... Pero cada vez las fórmulas se hacen más grandes. Sí, sí, exacto. Cada vez Esto es lo que me tiene un poco preocupada. Sí, pero no, en realidad es fácil. Aquí es solo determinar cuál fórmula utilizar. El problema recae en eso, realmente. Y es de puro cuidado, ¿verdad? Tomar en cuenta. Sí, uno si lee ahí que le dan. Los datitos, ¿verdad? Si uno tiene todos los datos y sabe cuál fórmula usar, pues no es tan complicado, pero ya como que, ¿verdad? Memorizarlas o algo así, sí. Ah, no, sí, no, jamás. No. Imposible. Pierdo la esperanza. Sí, no, jamás. Imagínense este montón de detalles. Y entonces dice, ¿verdad? Ya, igual que siempre, ahí utilizan la fórmula y bueno, y se dan cuenta que la diferencia entre las estaciones anda entre 0.6 y 4.10 miligramos por litro. Sí, ahí ustedes lo ven. Bueno, luego vamos con una sola muestra. Estimación de una proporción. ¿Iban a decir algo más? No, solamente iba a preguntarle que si, ¿verdad? Obviamente, por el seguimiento que le dimos a los datos, es la estación 1 más menos la estación 2, o sea, es esa diferencia, ¿verdad? Que en algunos casos puede ser negativa o positiva, pero que es ese orden, ¿verdad? Nada más ok. En realidad usted, bueno, yo lo que recomiendo siempre es hacerlo el menor menos el mayor. Porque si usted ve, digamos que la fórmula, lo único que va a diferir es que esto sea distinto, ¿verdad? Mira, aquí le puse aquí, perdón, me equivoqué, vean que es un menos y aquí el más. Ah, sí, no, pero digo yo, o sea, siempre yo hago o sea, la diferencia es entre la mayor, la menor, pero yo no sé cuál es la mayor y cuál es la menor. Yo tengo, digamos, los promedios de las muestras, pero a nivel de población parámetros no lo tengo. Por eso yo digo, sigue siempre el orden de todo lo que es, digamos, para la primera población todo, menos lo que es para la segunda población, o nada más digo la diferencia entre ellas, como pensando en un valor absoluto. Sí, en realidad yo creo que eso no, si usted lo interpreta, no tiene como mucha diferencia, ¿verdad? Porque al final es la diferencia entre los dos promedios que van a tener las estaciones, por decirlo así en este caso. Entonces, no va a ser relevante de si es la primera menos la segunda o la otra, ¿verdad? Porque como usted lo dice, mejor pensarlo en valor absoluto. Porque de eso es lo único que nos interesa. ¿Cuál fue la diferencia? No importa si primero una o la otra. Ok, sí, porque digamos, bueno, mientras uno siga el orden, ¿verdad? Los datitos, es importante sacarlos primero que todo. Yo creo que no hay pierde. Bueno, muchas gracias, eso era. Con gusto, sí. Ok, ahora vamos con una sola muestra, estimación de una proporción. Bueno, de aquí lo mismo, ¿verdad? Simplemente ahora vamos con la parte de proporciones. Si P techo es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n y Q techo es igual a 1 menos P techo, ¿verdad? Un intervalo de confianza aproximado al 100 por 1 menos alfa por ciento, para el parámetro binomial P,
se obtiene por medio de, y tenemos dos métodos. Obviamente el segundo método va a ser mejor que el primer método, pero claramente la fórmula nos va a ir a hacer aplicar el primero. A menos de que ya uno ya tenga esto computarizado, ¿verdad? Y solo meta los datitos, es lógico que uno en la vida real iría a hacer esto. Pero, pues, ambos métodos funcionan. Entonces, cuando n es pequeña y se cree que la proporción desconocida P se acerca a 0 o a 1, el procedimiento del intervalo de confianza que se establece aquí no es confiable y por lo tanto no se debe emplear. Eso es un detalle importante. Para estar seguro se requiere que tanto n por p como n por q sean mayores o iguales a 5. Aquí ya no tenemos tamaño de muestra. Bueno, sí, pero con lo que vamos a ir a determinar es por el n por p, ¿verdad? O el n por q. Ahora, los métodos para calcular un intervalo de confianza para el parámetro binomial p también se pueden aplicar cuando se está utilizando la distribución binomial con el fin de aproximar la distribución hipergeométrica, es decir, cuando n es pequeño respecto a n. Y el método 2, como yo venía diciendo anteriormente, obviamente va a dar mejores resultados, pero el cálculo es más complicado. Pero la ventaja aquí es obviamente el tamaño de la muestra, que si es lo suficientemente grande, ya eso no va a darnos ningún problema, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí tres teoremitas. El primero dice que si P techo se utiliza como estimador de P, podemos tener un porcentaje de confianza en que el error no va a sobrepasar este valor. Luego, si P techo se utiliza como estimado de P, vamos a tener cierto porcentaje de confianza en que el error será menor que una cantidad específica E cuando el tamaño de la muestra sea aproximadamente este valor. Y teorema 9.5, si utilizamos P techo como un estimado de P, podemos tener al menos un porcentaje de confianza dado en que el error no excederá una cantidad específica E cuando el tamaño de la muestra sea este valor. Entonces, esto es muy similar a lo que ya estudiamos, pero no para el binomial, ¿verdad? Esto ya es para proporciones, entonces como que se extrapola todo lo que ya habíamos estudiado anteriormente. Y bueno, aquí viene un detalle, el teorema 9.4 es algo engañoso, pues debería utilizar P techo para determinar el tamaño n de la muestra, pero P techo se calcula a partir de la muestra. Si se puede hacer una estimación burda de P sin tomar una muestra, se podría utilizar este valor para determinar n. A falta de tal estimado, podemos tomar una muestra preliminar de tamaño n mayor o igual a 30 para proporcionar un estimado de P. Si utilizamos el teorema 9.4, podemos determinar aproximadamente cuántas observaciones se necesitan para proporcionar el grado de predicción deseado. Los valores fraccionarios de n se redondean al siguiente mayor número entero. Pero bueno. Entonces ahí están. Y vamos a hacer este ejercicio, el 9.56 de la página 302. Dice, un genetista está interesado en determinar la proporción de hombres africanos que padecen cierto trastorno sanguíneo menor. En una muestra aleatoria de 100 hombres africanos encuentran que 24 lo padecen. Entonces me piden primero calcular el intervalo de confianza al 99% para proporción de hombres africanos que padecen ese trastorno. Y segundo, ¿qué podemos afirmar con 99% de confianza acerca de la posible magnitud de nuestro error si estimamos que la proporción de hombres africanos con dicho trastorno es de 0.24? Entonces veamos. Uy. Ok, estábamos en el 9, pero dejamos el que estaba de ejemplo. Entonces daremos por el 11, por decirlo así. Ok, entonces. Aquí, ¿cómo calculamos las proporciones? ¿Quién sería P techo?
24 de 100, 0.24. Y 24 entre 100, que exactamente 0,24. Y luego, por ende, ¿quién sería Q? Techo. Uno menos P. Techo. O sea, 0.76, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ajá. Y entonces, si estamos trabajando con un 99% de confianza, bueno, ya nos aprendimos casi que ese Z. Una vez el Z de 0.005 y eso es 2.575. Y bueno, igual, usamos la formulita que nos dice que P menos Z alfa medios por la raíz de P techo por Q techo sobre N nos da el límite inferior y el límite superior pues es equivalente pero con la suma. Y entonces vamos a tener aquí 0.24 por el 2.575 por la raíz de esos 0.24 por 0.76 entre el n que era 100 y aquí era un menos. Bueno, les voy a poner más menos porque eso está muy largo. Entonces obtenemos que P se encuentra entre los valores de, dice que da 0.13 y 0.35. Ese sería entonces nuestro intervalo de confianza. Del 99% para la proporción de hombres africanos que padecen este trastorno sanguíneo. Y luego vamos con la parte B, que lo que nos solicitan es afirmar con un 99% de confianza acerca de la posible magnitud de nuestro error, si estimamos que la proporción de hombres africanos es de 0.24. Entonces, eso es con el teoremita. ¿Verdad? Vamos a ver un segundito los teoremitas para ver cuál era la fórmula a utilizar. Ok, la fórmula a utilizar es esta, ¿verdad? Para saber que el error no va a exceder. Entonces, vamos a decir simplemente que tenemos 2.575. Bueno, voy a poner la fórmula. Que es el Z de alfa medios por la raíz de P techo por Q techo entre N, que en realidad es esta parte, ¿verdad? Si uno lo hubiera calculado ahí separado, pues ya la tendríamos, pero no lo hice así. Y eso nos da 0.11. Entonces, eso que nos dice que, pues se puede afirmar
que la proporción muestral difiere de la poblacional, bueno, de la proporción, ¿verdad? Poblacional voy a ponerle mejor proporción. Proporción poblacional en una cantidad menor a 0.11. O sea, un 11%, ¿verdad? Y listo, ese era el ejercicio 11. No sé si hay alguna pregunta con este o estamos bien. Creo que estamos bien, es como muy repetitivo todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya a estas alturas ya uno, ya si no entendió, es porque no estaba poniendo atención. Mala, ¿Por qué? no. No, pero es que a uno se le pueden confundir uno las fórmulas porque son muchas, como cada vez crecen más y más. Sí, pero ya como que la estrategia a seguir es exactamente la misma. Bueno, dos muestras, estimación de la diferencia entre dos proporciones, y simplemente aquí está el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, pero para muestras grandes, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos la famosa formulita. Luego, ¿qué pasa si ya solo tengo una sola muestra? Estimación de la varianza. Ya aquí ya cambiamos un poquito, ya no es ya lo vimos con medias, con proporciones, ahora vamos con varianza, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Si yo tengo la varianza muestral de una muestra aleatoria, ¿verdad? De tamaño n de una población normal, perdón, si tengo la varianza de la población, un intervalo de confianza para la desviación, para la varianza está dado por esta de acá. No sé si yo tengo la desviación muestral, lo había dicho bien. Y bueno, en este caso para las desviaciones aquí nada más lo que cambia es que vamos a utilizar ahora la famosa chi cuadrado, ¿verdad? Que también tiene n-1 grados de libertad. Y bueno, en este caso tenemos estas áreas, el área de alfa medios y el alfa de 1 menos alfa medios, que en realidad es lo mismo, pero sí, las tablitas ahí se trabajan un poquito diferente. Un intervalo de confianza aproximado a 100 menos 1, perdón, 100 por 1 menos alfa por ciento para sigma se obtiene tomando la raíz cuadrada de cada extremo del intervalo para la varianza, ¿verdad? Obvia. Yo creo que esto es bastante obvio. O sea, si yo tengo la de la varianza, saco raíces y tengo la de la desviación. También tenemos para dos muestras. Entonces, si tenemos dos muestras, este va a ser nuestro intervalo. Y bueno, aquí vienen todas las especificaciones. Aquí trabajamos ya no con chi cuadrado, sino con la distribución F. Y vamos a hacer este ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de 20 estudiantes obtuvo una media de 72 y una varianza de 16 en un examen universitario de colocación en matemáticas. Supongo que las calificaciones se distribuyen normalmente y con base en esto construye un intervalo de confianza del 98% para la varianza. Entonces veamos este. Voy a ponerlo así. Y lo ponemos acá. Bueno, entonces aquí la pregunta es ¿cuál de todas las fórmulas vamos a utilizar según los datos que nos dan? ¿La de chi, la de F o la primera? Porque vean, tenemos al X, que es 72, tenemos S a la 2. Esto es un
gran indicio, ¿verdad? Y bueno, 98%. Entonces, aquí, ¿cuál es la candidata a utilizar? Pongámoslas. ¿Será esta? La que usa ese. Pero está nada que ver porque son dos, ¿verdad? Tiene que ser. Sí, de una sola. Ajá. Esa que está ahí. Sí, esta. Ay, De no acá. sé cuál. Sí, sí, correcto, esta. Muy bien, entonces, ¿verdad? Estos son los dos límites que vamos a estar utilizando y necesitamos n-1 grado de libertad. Entonces, veamos si estamos igual al 98%. Vamos a ir a utilizar el chi cuadrado para el 99, ¿verdad? O sea, 0.01 y para el 0.99. Eso porque recuerden que siempre hay que ir a hacer el mismo cuento, ¿verdad? Aquí el 98 está aquí. Ese es el único cuidado. Entonces aquí tengo apenas un 1 y aquí tengo un 99. Entonces estas son las que vamos a estar utilizando. Y los grados de libertad, vean que es de 19. Entonces nada más se van aquí a la tablita. Esa por ahí anda. El chi, aquí está. Dije 0.99 para los 19, ¿verdad? Que es 7.633 y luego la del 0.1 para 19 que es esta, para el 0.1, perdón, 0.01 que es 36.191. Dije 36.191 y también dije 7.633. Y a continuación usamos la fórmula, ¿verdad? La fórmula está dada por n-1 s a la 2 del chi cuadrado de el alfa medios. Es el límite inferior para la varianza y el otro es n-1 de s a la 2, pero para chi cuadrado de 1 menos. No me acuerdo cuál es cuál. Vamos a verlo un segundito. Creo que les puse al revés. No sé si está bien. 1 menos alfa medios. Y entonces aquí vamos a tener n-1 que es 19 por el s a la 2 que es 16 sobre el primero que encontramos que es 36,191. Y el otro que es igual 19 por 16, pero más bien sobre pues el número más pequeño, obviamente para que me dé el límite inferior, ¿verdad? Perdón, superior. Y entonces se obtiene que el intervalo de confianza está dado con 8.4, 39.8. Y listo. Ese sería lo que nos estaban solicitando. Y acá están los ejercicios de autoevaluación con los que pueden practicar. Las respuestas están en la guía de estudio para la asignatura, ¿verdad? Que son estas de acá, la orientación. Vean que aquí están todo lo que hemos ido estudiando. Ahí viene un poco ahí más de especificado algunos detalles importantes. Sí, como más resumido, ¿verdad?
es que yo diría que no es para nada un resumen, sino que es como más bien una ampliación de detalles que quien creó esta Ok. guía le pareció. Sí, porque esto para nada es resumen, o sea, Dios libre No, uno no, estudie solo eso. no, pero digo yo que a veces uno pues usa ¿verdad? Un resumencito de las fórmulas, por ejemplo, que las saca todas a un solo ladito. Ah, sí, A eso me eso. refiero con un resumen. Ah, o sea, que usted debería hacer un resumen, sí, sí. Sí, digamos, detallar todas las fórmulas para, o sea, como consejo, ¿verdad? Detallar todas las fórmulas, cuando se usan, eh, ¿verdad? Porque son muchas y en medio de un quiz uno, ¿verdad? Se le puede hacer una Ah, confusión ahí. sí, 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 correcto. Sí, sí, porque son muchas. Pero esta guía que está aquí no es un resumen, por si acaso. Nada más ahí viene un poquito de ejemplos extras y los ejercicios de autoevaluación con sus respectivas respuestas, ¿verdad? Por si acaso. Y obviamente luego sigue lo que tenemos que ver la otra tutoría. Pero bueno, entonces ya con esto finalizaríamos lo de hoy. Igual en la presentación yo les pongo también las tablitas, ¿verdad? Ahí para que las tengan. Pero pues ustedes las tienen en el libro. Y de eso sería por hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Por mi parte, no, profe. No, yo tampoco, más bien muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto. Qué dicha entonces que todo está claro. Ya solo es irse a hacer el resumencito y unos ejercicios por ahí. Bueno, entonces que pasen bonita tarde y yo ahí al rato estoy subiendo tanto el video como la presentación a la página, ¿verdad? La mediación. Profe, donde resolvió los ejercicios también lo va a subir. Pues voy a intentar ver si lo logro pasar a un PDF y si lo logro, pues sí, yo se los paso. O con captura de pantalla. Sí, también puede ser. Voy a intentar hacerlo de la forma fácil. Oh. Pero sí, Ok. si no, ahí me pongo a hacerlo. Está bien. Está bien. Gracias, profe. Bueno, Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, gusto, profe, hasta muchas luego. gracias. Con gusto, hasta luego. Que pasen bien. Muchas gracias.